Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy.
tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús, aquí estoy para ti. Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes, para seguir compartiendo la palabra de Dios que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 15, donde nos dice la palabra de Dios. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Lucas está dando aquí un detalle de los días de navegación. Al día siguiente de la salida de Asón, pasaron frente a Quío. Muy posiblemente se detuvieron en ese lugar para pasar allí la noche, ya que había dificultades de navegación nocturna, especialmente para los barcos, como en este caso era un barco pequeño. La idea de pasar frente puede indicar que se detuvieron en el mar teniendo frente a ellos la isla de Quío. Esta es una de las islas más grandes del mar Egeo, frente a la costa occidental de Asia Menor. Al día siguiente pasaron frente a Samos. Notamos que la construcción gramatical permite entender que hicieron un alto en ese lugar, o que pasaron la noche en tierra. Algunos códices antiguos, entre ellos el Recetus, añaden que hicieron escala en Trogilio, un promontorio situado al sudoeste de Samos, y que forma un estrecho con una anchura aproximadamente de 2 kilómetros, donde tal vez el navío echó allí anclas para pasar la noche. Un día después, al cuarto día desde la salida, por tanto el jueves de la semana, la nave siguió la navegación a lo largo de la costa occidental de Asia Menor, arribando a Mileto. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Notamos que el apóstol determinaba todos los aspectos del viaje. Anteriormente había determinado también hacer el viaje por tierra, mientras que sus compañeros lo hacían por mar. Ahora decide navegar pasando de largo por Éfeso y deteniéndose en la provincia de Asia. Literalmente, el texto griego dice que lo hacía para no gastar el tiempo en Asia. Éfeso, para Pablo, representaba mucho, ya que allí había dedicado el mayor tiempo de su viaje misionero. El testimonio del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia no había sido nada fácil. Sin embargo, ahora la Iglesia estaba ya consolidada. Los momentos difíciles del tumulto, promovidos por los plateros, estaban muy presentes en la mente del apóstol Pablo, pero con todo, si se detenía allí no daría cumplimiento al término al viaje que hacía a Jerusalén, para llegar en el tiempo en que él lo tenía previsto. Dice la última parte de este versículo: pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ya que no había podido llegar a tiempo a la Pascua, estaba decidido a estar en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que era el año 57 después de Cristo, y además coincidía con el 29 de mayo. El viaje pudo sintetizarse fácilmente. Nótese que 5 días duró el viaje entre Neápolis y Troas, versículo 6 así lo muestra,
En Troas estuvo una semana, también lo dice el versículo 6, y otros 4 días ocupó en el viaje desde Troas a Mileto, como dicen los versículos 13 y versículos 16. De modo que el barco se detuvo en Mileto un tiempo, no se dice cuánto tiempo fue, posiblemente el necesario para repostar la nave y tal vez para alguna reparación. Sin duda, el apóstol podría haber tomado el camino hacia Éfeso y regresar nuevamente al barco después de visitar a los hermanos en la ciudad, pero no hizo esto, sino que prefirió permanecer en la nave. Lucas enfatiza que tenía prisa para llegar en el tiempo previsto a Jerusalén, y una visita a Éfeso podría traer como consecuencia una parada más larga que impediría cumplir el programa establecido. Continúo con el versículo 17, donde dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo permaneció en Mileto, pero hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y lo hizo para que viniesen a él. No se dice quiénes fueron los enviados a Éfeso, pero bien pudieron haber sido Tíquico y Trófimo, este último natural de esa ciudad de Éfeso, como así lo muestra más adelante Hechos capítulo 21 y versículo 29. Por otro lado, la distancia entre las dos ciudades era de unos 50 kilómetros, en dirección norte. El viaje pudo haberse hecho parcialmente por mar y cruzando la parte norte del Golfo Laminiano y caminando luego por tierra hasta Priene. Continúa diciendo este versículo, la última parte: hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Notamos en primer lugar que la iglesia, allá en Éfeso, estaba ya organizada, y el apóstol mandó llamar a los ancianos, como literalmente se traduce el término usado, es decir, presbiterio de la iglesia, del gobierno de la iglesia local, en tiempos apostólicos y especialmente de las iglesias fundadas por Pablo. Los ancianos eran los líderes de la conducción de la iglesia. Anteriormente ya se ha comentado sobre esto, pero nótese que no había iglesia local en donde no se estableciesen ancianos. En los primeros momentos fundacionales posiblemente fueron nombrados por el apóstol o alguno de sus colaboradores, como ocurrió por ejemplo en la iglesia en Creta, con el envío de Tito para establecer allí el liderazgo, como nos muestra Tito 1:5, donde dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Posteriormente, los que ejercían el oficio de ancianos eran reconocidos por las congregaciones entre los que cumplían los requisitos establecidos para los líderes tanto de conducción ancianos como de servicio de diáconos, como así nos lo muestra Primera de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 13 y también Tito 1, versículos 7 al 9. Hay que hacer constar también que la Iglesia participaba en el reconocimiento de los oficiales, como se aprecia por ejemplo en el caso de establecimiento de diáconos en la Iglesia en Jerusalén, recibiendo la Iglesia la encomendación de buscar entre ellos los que implican un reconocimiento de quienes cumplieron los requisitos establecidos por los apóstoles, como así nos lo muestra Hechos capítulo 6 y versículo 3. El gobierno de la congregación fue siempre plural, como lo evidencian los escritos del Nuevo Testamento. A lo largo del tiempo, sin embargo, el reconocimiento de ancianos cambió en declaración de los ancianos, es decir, que los mismos ancianos que ejercían el oficio
nombraron ellos mismos y establecieron a otros para continuar esa labor. Pero nótese esto, sin contar ya para nada con la congregación que simplemente acataba las decisiones del presbiterio. Nótese cómo se va aquí ya no haciendo como el apóstol deseaba que se hiciese, es decir, que fuese la Iglesia la que lo eligiera. Y esto ha traído como consecuencia serios problemas en las congregaciones y en muchas ocasiones el establecimiento de una especie de jerarquía que se prolongaba y se sigue prolongando en el tiempo, es decir, que es aún todavía en el día de hoy actual, en donde los ancianos nuevos pertenecían, por ejemplo, a las familias de los anteriores, de manera que todo quedaba en casa, y podemos notar que a la Iglesia se le ignoraba en algunos sentidos, sin entender que la Iglesia, ante todo, es soberana. La Iglesia no nombra, es decir, establece ancianos a conveniencia de la Iglesia, sino que determina quiénes han de serlo en la medida que cumplen los requisitos establecidos para ello. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, este mismo capítulo, versículo 28, que los ancianos también se llaman obispos y que su obra es la de apacentar o pastorear. Este mismo versículo 28 dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso, también se llama pastores, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es por eso que en los días de hoy podemos ver que los que llaman al predicador el pastor no están hablando conforme a las Escrituras, ya que el término ancianos, obispos y pastores se aplica a los mismos hombres. A principios del segundo siglo comenzó la práctica de distinguir entre obispos y ancianos y a dar más autoridad a los obispos. Nótese cómo se vaya desvirtuando lo que Pablo estableció. Esto fue una perversión en este oficio y resultó, en muchos casos, como resultado de apostasías y de falsas doctrinas que en el pasar del tiempo se tienen aún en el día de hoy como bíblicas, cuando en realidad no lo son. Es por eso que en esta razón es bueno estudiar, pero estudiar no una parte de la Biblia o lo que nos digan que debemos de estudiar, sino estudiar toda la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y también es bueno, cómo no, estudiar la historia de la Iglesia, desde el principio hasta el presente siglo. Por tanto, a estos líderes de la Iglesia que ejercían el oficio de ancianos es a quien Pablo llama para un encuentro personal con ellos. Sin duda tenía en mente exhortarles, animarles y advertirles de cuánto conlleva el llevar a cabo el oficio de anciano. Es interesante que Lucas dice que hizo llamar a los ancianos, pero en el discurso el apóstol se refiere a ellos como literalmente sobreedores o supervisores, utilizando otra acepción para el mismo oficio. El pasaje pone de manifiesto que en Éfeso no había un solo obispo, sino una pluralidad de ancianos o sobreedores y pastores, calificados que aparecen en el pasaje para referirse precisamente a la misma persona. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día
que entré en Asia. Lucas va a dar el resumen del discurso que Pablo dirigió a los ancianos de Éfeso, y lo hizo en la playa de Mileto, en donde el modo paulino de expresarse aparece aquí claramente. El discurso del apóstol Pablo es emotivo y también conmovedor. En las anteriores intervenciones que Lucas traslada en Hechos de los Apóstoles, aparece Pablo en el ministerio evangelístico, aparece en confrontación con los enemigos del Evangelio, también en enseñanza, pero en este, el pastor, que abre su corazón y lo hace delante de otros pastores, como eran los ancianos, para recordarles su relación con ellos, su comportamiento y también su actitud para con los creyentes, y advertirle de los peligros que rodean al rebaño del Señor, para que estén vigilantes en su ministerio. Notamos, por ejemplo, que en el mensaje dado en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, como nos muestra Hechos capítulo 13, versículos 16 al 41, está el ejemplo de cómo Pablo hablaba al auditorio compuesto mayoritariamente por judíos. En el caso de los discursos de Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17, y de Atenas, capítulo 17, versículo 22 al 31, está el ejemplo del mensaje a los gentiles. En el de Mileto es el gran ejemplo que tenemos para mensajes de Pablo al auditorio cristiano. Todo el discurso está lleno de amor y desinterés, revelando aquí el corazón del apóstol, algo a imitar por los ancianos, obispos y pastores. A medida que se lee y se estudia, aparecen las similitudes y auténticos paralelismos con la correspondencia epistolar de Pablo, destacándolo los paralelismos con los escritos tardíos de él. Esta característica sirve a los liberales, es decir, cuando digo los liberales estoy diciendo a aquellos pues que no son creyentes y que no hacen nada más que tratar de echar por tierra todo lo que la Biblia dice. Pues bien, estos liberales, para negar la autenticidad del discurso y de otros, ellos proponen que Lucas, conocedor de los escritos de Pablo, tomó de ellos para la composición que sigue. Esa propuesta se hace a todas luces insostenibles en todo el libro, ya que Lucas no hace mención alguna a los escritos de Pablo, como ellos así manifiestan, estando dentro de la sesión en la que utiliza el pronombre personal, cuando dice nosotros, que comprende al redactor. No cabe duda que Lucas oyó el discurso y lo que hace ahora es que lo está transmitiendo como así lo recuerda. Por tanto, las palabras son, además, una despedida definitiva que está haciendo aquí el apóstol para muchos. Dice la segunda parte de este versículo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Pablo comienza sus palabras con una apelación al conocimiento que todos ellos tenían en relación con su proceder cuando estuvo allí en Éfeso. El verbo indica un conocimiento experimental más que un conocimiento intelectual. El apóstol había tenido un comportamiento ejemplar entre todos ellos. Había sido ejemplo desde el momento de su llegada, es decir, desde el primer día, y siguió siéndolo durante todo el tiempo de su presencia allí en Asia. Es interesante notar aquí la utilización del verbo que expresa literalmente en la idea de pisar sobre. De ahí la traducción puse el pie, dando a entender que no hubo un solo momento en que en su comportamiento variase, ya que fue desde el primer día hasta el último. La vida y trabajo del apóstol era conocido por todos los que estaban
con él en Mileto, procedentes de la iglesia de Éfeso. Continúa diciendo la última parte de este versículo: desde el primer día que entré en Asia. El tiempo de su presencia en Éfeso fue de aproximadamente 3 años, lo que es más que suficiente para poner de manifiesto el comportamiento de la persona. El primer recuerdo de su comportamiento estaba ligado con la predicación del Evangelio en toda la provincia de Asia, tal y como nos dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 19 y versículo 10. En ningún otro lugar había estado tanto tiempo. Por tanto, aquellos que desde el principio lo conocían podrían testificar de su comportamiento ejemplar, donde todo el tiempo que estuvo con ellos no varió en absoluto. Su testimonio siendo el mismo desde el primer día hasta el último. Y esto nos enseña a todos nosotros que el verdadero siervo de Dios no cambia, repito, no cambia, ya que en todo momento es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No así los que dicen ser, y con el paso del tiempo cambian de doctrina, y la razón es porque no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que el caminar de sus vidas es un caminar que no es dirigido por Dios, y suelen cambiar de caminos, de doctrinas, como he dicho, según lo que le gusta al auditorio y conforme a las modas de este mundo. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la asechanza de los judíos. Pablo indica en el griego que él era siervo de Cristo, como así lo manifiesta, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, también Romanos capítulo 12, versículo 11, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Es decir, que Pablo no se avergonzaba de llamarse siervo de Jesucristo. Literalmente se está llamando esclavo de Jesucristo. Como un esclavo alzaba sus ojos a su Señor, porque para hacer menos que eso a él le parecía pecado. Por lo tanto, confiesa que sirvió al Señor y lo hizo con toda humildad. Había aprendido él, Pablo, a vivir con toda humildad como siervo del Señor, como nos dice Filipenses capítulo 4 y versículo 12, donde dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así, para estar saciado como para tener hambre, así, para tener abundancia como padecer necesidad. Y además, Pablo exhortó a la gente a mirar no simplemente su propio beneficio, sino el buscar el de otros, como así lo muestra Filipenses capítulo 2, versículo 4 y Efesios capítulo 4 y versículo 2. Notamos, como dice el versículo, que Pablo sirvió al Señor con lágrimas, y 2 veces en su discurso confiesa que había derramado lágrimas cuando fue perseguido, por ejemplo, por sus enemigos, el versículo 19, y cuando se angustiaba por los perseguidos, versículo 31. Durante su ministerio, se dio completamente para servir al Señor y a su iglesia, es decir, a la iglesia del Señor. Lloró, no por la herida y las contusiones que él había recibido como siervo de Cristo. Además, cuidaba de los miembros de la iglesia cuando escribió a los Corintios para revelar su profundo amor por ellos. Una carta que no existe, pero que nos dice en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 4 dice: porque por muchas tribulaciones y angustia de corazón os escribo, con muchas lágrimas,
no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y a los filipenses le habló de sus lágrimas, cuando le dijo que muchos vivían como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando dice en Filipenses capítulo 3 versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas lágrimas dan testimonio de la grandeza del apóstol Pablo. Las aflicciones fueron obstáculo formidable en su vida apostólica. Él dice que estas pruebas fueron la conspiración de los judíos. Desde su conversión cerca de Damasco, los complots de los judíos contra su vida parecieron ocurrir con demasiada frecuencia. No fue solamente en Damasco, sino que también continuó en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Jerusalén. Por tanto, su vida siempre pareció estar en peligro de bandidos, judíos o gentiles, pero el Señor lo protegió absolutamente de todo. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Notamos aquí que dice en primer lugar, otras versiones dicen, y no guardé nada. Aun cuando confrontó peligros, donde quiera, Pablo osadamente dio a los creyentes todo lo que ellos necesitaban para desarrollar sus vidas espirituales. Le dijo: no permanecí callado por miedo de ocultar algo de ustedes que pudiera beneficiarles. ¿Cuál fue entonces la ventaja para ellos? La ventaja fue su bienestar espiritual. Con una devoción incansable, Pablo comunicó a los efesios las riquezas de la salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Sigue diciendo que predicando y enseñando. Pablo proclamaba el Evangelio en los cultos de adoración, pero también enseñaba diariamente en el salón de conferencia de Tirano, como nos dice Hechos capítulo 19 y versículo 9. Pero además, su predicación nunca fue hecha en secreto, sino que la hizo públicamente. Predicó la palabra en la ciudad de Éfeso, de modo que todos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. También su enseñanza no estuvo limitada a las conferencias que diariamente daba a sus discípulos. También iba de casa en casa instruyendo a la gente en las riquezas de la palabra de Dios. La palabra casas indudablemente se refiere a las numerosas iglesias casa que se establecieron allí, como por ejemplo nos muestra en Romanos capítulo 16 y versículo 15. También en Colosenses capítulo 4 versículo 15 y Filemón versículo 2. Por tanto, en su trabajo, Pablo demostró que siempre y en todo lugar fue un ministro de esa palabra de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Cabe que nos hagamos una pregunta para el desarrollo de nuestra vida espiritual y es la siguiente: ¿qué cosas consideramos más útiles y qué necesitamos conocer en nuestra vida cristiana? Voy a exponer algunos ejemplos. El primero, la lectura y la meditación de la palabra de Dios debe ser útil y necesaria en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La segunda, el bien que hacemos a los demás. Tito capítulo 3 versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas
son buenas y útiles a los hombres. En tercer lugar, la importancia de los dones del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no tengas en cuenta para propio provecho, sino para provecho de la Iglesia de Jesucristo. En cuarto lugar, la relación de los planes y proyectos en cuanto a aplicaciones prácticas, como vemos en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 10 y 11, donde dice: «Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo». En quinto lugar, el propósito de la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 10 dice: «Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad». En sexto lugar, la meta de la santificación, como así nos muestra 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 21, donde dice: «Así que, si alguien se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra». Y por último, el 7, la prioridad de la oración. 1 Timoteo 2:1 dice: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia». Así que notamos que la palabra de Dios nos aconseja. Hay muchas más, pero estos 7 puntos son un consejo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Amigo y amiga oyente, el apóstol Pablo testificaba enfatizando la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Sin estos dos elementos es imposible el ser salvo o el ser salva e iniciar el camino de la vida cristiana, y mucho menos aún preservar en él. De manera que, si aún, estimado y estimada oyente, no te has arrepentido a Dios de tus pecados, si aún todavía no has invitado a Cristo a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo. Basta que ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás. Di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Entiendo que sin arrepentimiento y sin creer en tu palabra no voy a ser salvo, no voy a ser salva. Por tanto, me arrepiento de mis pecados. Creo en tu palabra, en lo que tú dices. Perdono en este momento también a todos aquellos y aquellas que me han hecho daño, y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Gracias, Señor, por tu amor conmigo. Gracias, Señor, por ser más que amigo. Gracias, Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena es saber que ahora tengo tu abrigo. Sabes, Señor, aunque el tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas. Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no. Solo tú llenas de esperanza a todo ser que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre, libre. Te alabaré de noche y de día. Sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no.